Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Esta declaración nos exhorta a confiar en la bondad de Dios, que se manifiesta como perdón y como salvación. Cuando pecamos o estamos en peligro, no dudemos en acudir a Él. Él se complace en ejercer su misericordia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeceré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda.
Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él, y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confía tu suerte al Señor. Confía tu suerte al Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. Confía tu suerte al Señor. El Señor se preocupa de los buenos. Su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria y en tiempos de hambre quedarán saciados. Confía tu suerte al Señor. Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Confía tu suerte al Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. Confía tu suerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Ellos callaron porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos le acompañan, están conociendo. El discipulado es muy interesante porque se cuela Cristi, y esto significa haré estudiar joven, haré estudiar de yarare, maigocoa, mabiocoe, ya que es el Mesías, ya mina, discipulado. Así también, queridos hermanos, yo recuerdo que una persona me decía: y claro, si vos no haces ningún discipulado,
Porque creer en Jesús, queridos hermanos, no es simplemente porque agüeroviante, ¿entendiste? Él es agüeroviante. Quiere decir que si vos no haces un discipulado, no vas a lo entender y después vas a tener las dudas. Y vas a decir, más ve eso. Y después peor todavía, porque después pensás que este es un Dios mágico, un Dios que te da de acuerdo a lo que vos le pedís. Ah, sí, ese agüerovia, porque ayer luego se vea, me ese pea. Agüerovia, ayer ese trabajo, me ese trabajo. Ayer ese pea, yo me ese pea. Este es Dios mágico, pero anda en de Yara. Y ande Yara, Areicuana, hay que hacer el seguimiento, hay que conocer. Para eso está su palabra, Él se da a conocer aquí, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos está enseñando justamente a través de este Evangelio, San Marcos, el seguimiento de Jesucristo. Un Jesús que va caminando, un Jesús que llega hasta nosotros. Aquí dice Jesús que atraviesa la Galilea con sus discípulos, es decir, que va caminando y los otros que quieren saber quién es este Jesús. Por otra parte, Jesús no quiere que nadie sepa que Él está en camino. ¿Por qué? Porque estamos aquí nosotros en el capítulo 9. Hasta el capítulo 8, Jesús hacía milagros por todas partes, taumaturgo. Entonces la gente, hendú, apenas la famosa, ya hendú, o ya pues a la milagro enseguida ya vamos a ver. Vean nomás, aquí no se va a venir el padre fulano, va a venir sultano, que esto, que aquello, que opoconde, entonces la gente, venga tú, y saco, y ya apague, bebé, ya apague, bebé, ya que orula milagro. Queridos hermanos, quiere decir que somos tan superficiales en nuestra fe. De allí cuaimaba veñan de Yara. Jesús mismo aquí les dice, no quería que nadie lo supiera. Doy potayete hoy. Anica, vemos ujeina. La seas ataja bebera. Porque si no, ya te pata ve jota la gente, pero ojotante ojeca. Milagro. Upeante jota ojeca. Upealo y botá. Porque ababe. No ya posee. Nadie lo que hace ese esfuerzo, esa lucha o entender que había sido la vida cristiana. Es entender, no robarás, no fornicarás. No levantarás falso testimonio, no mentirás, honrarás padre y madre, santificarás las fiestas, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos, tendrás a Dios en primer lugar. Mira, con la ñande este mandamiento. Hago la ñande, ya la ñande. Y donde viene lo prohibitivo, ¿verdad? O sea, no robarás, no serás deshonesto. No buscarás amigos quienes te van a favorecer para que vos puedas robar bien y poner ahí al frente de tu gobierno, etcétera, etcétera. Ñande, ya calculáis. No le robarás al pueblo para hacerte tus grandes mansiones o para repartirnos con nosotros. No le dejarás al pueblo sin remedio en los hospitales. No, la lista. Bella bomina se pengo, bella vamos a hacer la lista porque se guapa, ya vengo como era enduminte, pero esa es la realidad. Por eso el Señor no quiere aquí, ¿verdad? No quiere que nadie sepa que Él está en camino porque te va a exigir. Y nos dice a nosotros, ¿saben qué? Son ustedes los que tienen que empeñarse. Son ustedes los que tienen que entender que yo ya les di todas las capacidades y cualidades. Sos inteligente para discernir lo que está bien y lo que está mal. Te he dado libertad para que vos decidas. La libertad y la decisión. Si hacemos el bien o el mal, somos nosotros, queridos hermanos. No esperemos después y estemos ahí pidiendo peras al olmo, ¿verdad? Dice nuestra frase, peras al olmo, porque no me hemos ainda. La pera no te va a dar, o mejor dicho, el olmo, la planta de olmo no te va a dar un fruto, la pera. Aña entender por una vez, no le pidas al mango naranja, porque Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de la muerte resucitará. Quiere decir que para llegar a la resurrección vamos a tener que apretarnos el cinto, vamos a tener que saber organizarnos, vamos a tener que ponernos de acuerdo. No podemos dejar que cualquiera que se ponga y haga
y campantes, queridos hermanos. Campantes, como decía Monseñor Rolón, la palabra sinvergüenzas, ¿verdad? Campantes yo le digo así, ¿verdad? Pero sinvergüenza en el sentido que ya no tenemos vergüenza y nos presentamos y decimos, nambré luego. Y hacemos los grandes discursos y nos damos cuenta, o no sé si no nos damos cuenta, yo creo que se dan cuenta también, sino que somos sinvergüenza entonces y no queremos aceptar que estamos haciendo las cosas erróneas, equivocadas. Así que ya lleva coñande, ya lleva este día y güey señande. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso le dice de qué estaban hablando por el camino, de qué es lo que ustedes estaban hablando. Y ojalá que hayamos entendido esto. Nosotros, Señor, queremos servir, porque al final el Señor te pone como el ejemplo, lo esencial y lo fundamental para salir de toda una situación difícil, el servicio, el servicio. Yo soy la esclava del Señor, yo estoy el abad, el servicio, a disposición, ¿verdad?, de la comunidad para salir adelante. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que nunca se aparte de la misericordia de Dios y comparta la alegría con todos los hombres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos comprender que el Señor siempre es clemente y misericordioso, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que alcancen la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles
y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.